Un saludo para todos, bienvenidos al canal de Historia Enigmática. Hoy veremos un tema que causa mucha curiosidad y es acerca de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, comencemos. Las bibliotecas siempre fueron un elemento esencial en las culturas prósperas, ya que sirvieron como lugares donde se podía almacenar y crear conocimiento. Las bibliotecas de Babilonia y Nínive eran magníficas, sin embargo ninguna de ellas podía compararse con la gran biblioteca de Alejandría. Ningún otro lugar fue tan importante durante los periodos helenístico y romano como la ciudad de Alejandría, en la desembocadura del delta del Nilo. Durante más de 700 años, entre el siglo III a.C. y el siglo V después de Cristo, Alejandría fue el corazón intelectual del mundo mediterráneo en el apogeo del Imperio Romano. Roma podría haber sido el centro político, pero si las personas querían aprender sobre filosofía, astronomía, matemáticas, geometría física, poesía, literatura o prácticamente cualquier cosa que se les pueda ocurrir, iban a Alejandría. Había un corazón próspero en la cultura del aprendizaje de Alejandría. Esta fue la gran biblioteca de Alejandría, que se estableció aquí en el siglo III a.C. y continuó influyendo en la ciudad durante siglos. La biblioteca de Alejandría fue fundada alrededor del año 285 a.C. Alejandría era entonces todavía una ciudad muy joven cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa. Estableció muchas ciudades nuevas. Alejandría, que lleva su nombre, fue solo una de ellas, pero pronto creció hasta convertirse en la más grande desde el año 320 a.C. y se convirtió en la capital del reino de Ptolomeo Sóter, uno de los principales generales de Alejandro en Egipto. Después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C. fue durante el reinado de Ptolomeo y cuando Demetrio de Falero, un político y erudito ateniense que estaba exiliado en Alejandría, propuso por primera vez una gran biblioteca, un depósito de todo el conocimiento del mundo que pudiera recopilarse. Lo que sí sabemos es que en algún momento en el año 280 a.C. se construyó una gran biblioteca en Alejandría, donde en los años siguientes se depositaron copias de tantos textos y obras escritas como se pudieron encontrar, en forma de rollos de papiro. En ese momento no hacía referencia a esto como biblioteca, sino más bien como museo, es decir, un lugar dedicado a las musas, las diosas de la religión y la mitología griegas, que patrocinaban el arte, la literatura y la cultura. Por lo tanto, la biblioteca estaba destinada a ser el hogar de la cultura. Por cierto, la palabra museo actual se deriva de museum. En esta primera etapa, la biblioteca ocupaba un aspecto físico claramente definido dentro del corredor real de la ciudad. Sin embargo, en años posteriores, se dispersara por toda la ciudad. Una vez que la biblioteca estuvo completa, los Ptolomeos comenzaron a recolectar todo tipo de pergaminos del mundo conocido, pero principalmente pergaminos griegos y egipcios. Se invitó a algunos de los más grandes eruditos griegos de lugares lejanos y remotos a vivir y estudiar en Alejandría. Desde luego podemos estar seguros de que la biblioteca no precisaba, por consiguiente no tenía una dependencia tan esencial como una biblioteca en nuestros días, como una sala de lectura, y ello por dos razones. Primero, porque ni griegos ni romanos usaron la mesa para leer, costumbre que se impuso en la Edad Media como consecuencia del abandono de la forma de rollo y la adopción de la códice o el cuaderno para el libro. Después, porque una sola sala era algo inconcebible, pues leyendo todos en voz alta se produciría un gran murmullo que nadie se hubiera podido concentrar en la lectura.
La destrucción y quema de la Biblioteca de Alejandría ha sido un mito. Se ha dicho que César ha quemado hasta los cimientos de la más rica biblioteca de la historia, el mayor refugio del saber que por entonces contaba la humanidad, haciendo retroceder quién sabe cuántos siglos los posibles avances de aquellos pueblos. Esta hollywoodense recreación histórica ha sido una de las muchas ficciones que nos ha hecho creer que un día de forma categórica la Biblioteca de Alejandría desapareció para siempre, pasto de las llamas. El profesor de Geografía e Historia Daniel Hidalgo explica que este centro de conocimiento no desapareció por un gran incendio y que tampoco se quemaron todos los libros. La Biblioteca de Alejandría no era un único edificio, como sucede con las bibliotecas que conocemos en la actualidad. En realidad existían varias diseminadas en distintos puntos de la ciudad de Alejandría, explica. Como todo mito, la historia del incendio de la Biblioteca de Alejandría conserva algo de verdad. Sí es cierto que la ciudad de Alejandría sufrió diferentes terremotos e incendios. Sí es cierto que esto sucedió, pero también, por otro lado, eran habituales en aquella época. Se quemaron parte de los papiros que allí se conservaban, entre ellos el provocado supuestamente por Julio César. No obstante, según recoge la Enciclopedia de la Historia, este faro del conocimiento todavía existía después de la época de César y se habla de ella a principio de la era cristiana. Tampoco desaparecieron todos los libros, porque de haber sido así no habría llegado ninguno, precisa Daniel Hidalgo. Tampoco se sabe el porcentaje de libros que desaparecieron porque no había un listado de los ejemplares que ocupaban sus estantes, como sucede en la actualidad. La explicación más probable de la desaparición de este centro es menos dramático y mucho más realista. La pérdida de patrocinio de los gobernantes. El profesor Daniel Hidalgo explica que la Biblioteca de Alejandría fue establecida bajo la dinastía Ptolemaica de Egipto, famosa por otra leyenda, la reina Cleopatra. Estos gobernantes convirtieron a Alejandría en el referente cultural de la época, donde se conservaban los libros de escritores importantes en materia tan variada como geografía, astronomía o ciencia. La leyenda afirma que la idea de la gran biblioteca vino de Alejandro Magno, no obstante parece ser que fue propuesta por Ptolomeo I, fundador de la dinastía Ptolemaica, que también adquirió los primeros libros para su colección. Esta creció bajo Ptolomeo III porque los libros que llegaban a los barcos a la ciudad se confiscaban y copiaban, precisa Daniel Hidalgo. Como sucede hoy en día con las empresas familiares, los siguientes gobernantes apoyaron de manera desigual este legado, aunque el mayor desinterés llegó cuando los romanos conquistaron Alejandría, quienes olvidaron el mantenimiento de estos edificios. Su dejadez fue más dañina que los incendios y terremotos. Por suerte, siglos después, durante la Baja Edad Media, las universidades y los monasterios retomaron la tediosa labor de copiar libros. Entre estos centros se encontraba la Escuela de Traductores de Toledo. Este sistema permitía que las copias no estuvieran centralizadas en una única ciudad, ni siquiera en un país, lo que evitaba que una catástrofe terminara con el saber universal. Sin más por el momento, si les ha gustado el video, pueden darle un like. A los que no se han suscrito lo pueden hacer ahora. Pueden dejar sus comentarios para profundizar más sobre el tema y compartir el video en sus redes. Hasta pronto, amigos.